mí me queda la duda, ¿por qué en la época del rey Saúl fue cuando empezaron los ancianos? ¿Sí o no? Bueno, cuando concluye, ¿te acuerdas? Sí. Más bien. Sí. ¿Y por qué eran necesarios? Bueno, a ver, les platico un poco cómo funciona la centralización del poder en el pasado. Miren, acuérdense que nosotros llevamos muchas de nuestras ideas, o la mayoría de nuestras ideas al texto. La administración de justicia, cuando se asientan las tribus, es natural que recae en los ancianos, ¿sí? Léase el líder del clan, ¿ok? ¿Quién es el líder del clan? O sea, ¿quién pensaría que es el líder del clan? Bueno, pero que tienen más tiempo, pero en la vida, que tienen ciertas experiencias y que por eso tienen la mente más clara para resolver. Sí, y por eso, ¿cómo les diré? Tienen esta expresión que los ancianos están en la puerta. La puerta es donde se llaman los juicios. Los juicios, exacto. Pero se los voy a decir tal cual, hay una figura, el patriarca, que sería el primogénito, ¿ok? Entonces ustedes tienen, les voy a decir la expresión tal cual, ya les doy toda la idea, se llama Baitav, Bait, casa, Ab, papá, Abba es papá, ¿ok? Entonces en la casa del padre, y así también los vecinos en el Mediterráneo, los romanos igual tienen su parte de familias, piensen el padrino, que en la casa del padre yo tengo dominio, ¿ok? ¿De dónde viene la palabra dominio? Del domo, ¿ok? Entonces, en mi casa, en mi domo, yo tengo la última palabra, ¿sí me explicó? Y los hijos que van naciendo, mis nietos, etcétera, se van a sujetar a mis normas. Eso implica, bueno, pues obviamente un privilegio, pero también una responsabilidad. ¿Por qué? Porque yo, como el líder del clan, tengo ciertas responsabilidades. ¿En qué consisten? Básicamente, si tú, vamos a pensar, Blanca, que tú eres mi hija. Si alguien te hace algo, yo tengo que ir a vengarte, ¿ok? Si tú caes en desgracia, yo tengo que ir a pagar tu deuda, ¿ok? Si tú quedas viuda sin hijos, yo tengo que encargarme que uno de tus cuñados se case contigo, ¿ok? Entonces, lo que les quiero decir es que la administración de justicia, etcétera, las controversias diarias las sigue llevando el líder de la casa, que va a ser sustituido ¿por quién? Por el primogénito. Y hay toda una celebración cuando designan al heredero. ¿Sí? Piensen en el padrino, es lo más, ¿ok? Se muere Vito y sigue Michael Corleone, sí. Tal cual, ¿ok? Sin embargo, hay ciertas cosas en donde sí hay, vamos a pensar entre clanes, dificultades, necesitas un tercero, esté por encima. ¿Sí me explicó? Ok, ahí vas a tener a los jueces, el caudillo, tal cual, esa era la expresión. ¿Ok? Sí. Y esa es la forma en la que Israel va a llevar ¿cómo les diré? La administración de su justicia. Sirve porque, acuérdense, el caudillo no es alguien que designa el Estado. Tal, no piense Estado-nación como hoy. No es alguien que vive del erario público y que ya designamos y es un servidor público. Es alguien a quien le atribuimos autoridad. ¿Sí se entiende? Sí. Entonces, tiene problema con y entonces vamos a designar un tercero. Vamos con Débora, vamos con Sansón, vamos con Samuel. Y él ya que arregle nuestra bronca. ¿Ok? Vivían de lo que la gente les daba. Por eso en la historia de Saúl, cuando se le pierden las asnas, dicen, bueno, vamos a ver al vidente, vamos a ver a Samuel. Sí, pero tienes que llevarle algo. Ah, yo traigo algo, le dice el criado. También no le vamos. Porque no es que viva del erario público, vive de lo que les regalan las personas. De ahí viene la palabra honorario, porque es un honor. ¿Sí me explicó? No tienes un sueldo, te pagamos con honorario. Hasta ahí va. Y entonces cuando viene la designación de un rey, el rey va a acumular muchísimo poder y entonces el rey se vuelve como la Suprema Corte de Justicia, en donde los casos que no alcanzo allá a resolver con se los llevo al rey. Díganme un ejemplo en donde le llevan un caso al rey. Salomón. Exactamente, las dos prostitutas, muy bien. El juicio salmónico. Exactamente, ese es un caso. ¿Sí? Es un caso que sí va a atender al rey porque tienes homicidio, tienes muerte. Piensa en un caso ridículo que le llevan a un rey.
Díganme un caso ridículo que le llevan a un rey. Sucede, rey David, que había un tipo que tenía una ovejita y se la robaron y se la mataron. Ajá. Entonces le llevan un caso que es ridículo para el rey. ¿Sí me explicó? Y el rey ahí se debió de haber volteado y haberse dicho, ¿qué me importa el delito de Abigiato? O sea, ¿por qué, Natán, me estás contando una historia tan ridícula? El rey está tan mal para estos momentos, David, que sentencia a muerte al ratero y le dice, Natán, ese rey eres tú. Lo que quiero que vean es que cuando David peca con Betsabé y le llevan el caso de la oveja, nosotros nos enternecemos. En aquella época es ridículo. Es como si la Suprema Corte de Justicia le llevan el caso de que se robaron los reyes de un carro en la calle. ¿Sí? Entonces, en el libro de Samuel tienen varios casos en donde, señor rey, fíjate que yo tenía dos hijos y se pelearon entre ellos y uno mató al otro y ahora pues me quieren matar al otro hermano. No te preocupes, yo voy a ver que no lo maten para que no te quedes sin hijos. ¿Sí se acuerdan de todos estos casos que le llevan? ¿Por qué? Porque yo soy la Suprema Corte. Y entonces el rey se dedica a estar escuchando a diario los casos más, obviamente tiene que ver con sangre, ¿sí? Porque no me puedes traer el caso de que te robaron la oveja, ¿cuál? Obviamente, ¿qué es lo que va a generar esto? Que cada vez tienes una justicia menos de honor y más burócrata, como hoy. Entonces, bueno, yo sé que ese tema te gusta mucho, Blanca, sí, el tema de las sí, del libro de Samuel. Sí. Bueno. ¿Alguien tiene otra pregunta? ¿No? Todos muy claros sus vidas. Bueno. Ok, pues entonces váyanse al libro de Hechos. A ver, yo necesito que sus cráneos estén hoy presentes. Estamos capítulo 2. Capítulo 2 tiene una referencia al diluvio, ¿se acuerdan? De hecho, la historia del diluvio va permeando muchas de las historias de la Biblia. ¿Ok? En Génesis 8 dice que vino un viento de parte de Dios y entonces las aguas empezaron a decrecer. ¿Se acuerdan? Cuando se da el diluvio, aquí les estoy haciendo una recapitulación, cuando se da el diluvio, ¿se acuerdan que se abren las ventanas de arriba y las fuentes del abismo y entonces tienen una mezcla de aguas nuevamente? Tal y como te lo presenta la Génesis 1, ¿se acuerdan donde Dios separa las aguas? Bueno, vuelve a haber un revoltijo de aguas, ¿por qué? Porque vuelve a reinar el caos. Y entonces viene el viento, y entonces el viento, como en Génesis 1:2, ¿se acuerdan? La palabra viento y espíritu es lo mismo, tanto en griego como en hebreo, ¿se acuerdan? Neuma en griego, ruaj en hebreo, ok. Entonces ya le sopla a Dios y entonces decrecen las aguas. Les termino la historia. ¿Dónde queda el arca? En un monte. ¿Dónde viven los dioses? En los montes. Exacto. Entonces queda así y encima queda el arca. ¿Cuántos pisos tiene el arca? 3. Igual que el tabernáculo. Y entonces ven cómo esto se repite y se repite y se repite. ¿Qué es lo que primero que hace Noé? Se ofrece un sacrificio. Entonces ahí tienen Noé haciéndola de sacerdote. ¿Ok? Entonces está sobre un cerro, está el arca. Es una especie de, tal cual se los digo, santuario, que me preservó la vida a 8 personas. Otro paréntesis, el 8 en la Biblia es número de reinicio. ¿Okay? Por eso salvan 8 personas, por eso circuncidas a la persona al octavo día. La semana te vuelve a arrancar, piénsenlo, por así decirlo. Se reinicia el ciclo con el 8. Exactamente. Bueno, entonces, estás Génesis 2, y entonces, ¿qué es lo que sucede? Igual que estás en Hechos 2, igual que en Génesis 8, viene un viento recio y reciben entonces el Espíritu Santo los creyentes, ¿se acuerdan? Y empiezan a hablar en otros idiomas. ¿Por qué? Acuérdense. Y entonces las personas que los escuchan dicen, no, estamos maravillados, estamos sorprendidos escuchando las maravillas de Dios en nuestro propio idioma. ¿Qué hace el Espíritu de Dios? ¿Se acuerdan? El Espíritu de Dios arregla el caos. Ok, cuando Noé se baja del arca, ya la hace el sacerdote, Dios le dice, mira Noé, quiero que sepas algo. Cuando se vuelva a nublar, no tengas susto, porque imagínense, nada más veía nubes, borrarle al barco mucho, ¿no? No te preocupes, no voy a volver a destruir la tierra a través del agua. Y es más, piensa en un planeta que ha cambiado, ¿no? O sea, que en ese instante cambió, o sea, que haber tapado el planeta no por eso tiene un decrecimiento de la vida, etc.
Ok, ahora lo que vas a ver, después de la lluvia, si hay sol, vas a ver el arco, ok. Entonces eso para que recuerdes que yo hice un pacto contigo. Y eso no va a volver a suceder. Pero te voy a exigir varias cosas. Una de ellas es que pues, tú viste lo que sucedió antes del diluvio. El hombre está hecho a imagen y semejanza de Dios, entonces no se puede andar derramando la sangre. Entonces lo vas a castigar. Y te voy a pedir otra cosa, que se dispersen. Acuérdense, juntos ni difuntos, porque no los quiero juntos. Y entonces se juntan. Hacen su torre, que es lo que hace Dios, confunde las lenguas. Entonces se acuerdan que Hechos 2. ¿De qué trata Hechos 2, Charlie? Hechos 2 trata de la reversión de Babel. Que en Babel tienes este juicio, en donde te confundo las lenguas, y en Hechos 2 tienes la reversión, en donde te doy esta capacidad de que tú hables diversos idiomas, ¿ok? Y se acuerdan que Hechos 2 contiene esta palabra de que están confundidos. Están confundidos porque los escuchamos en nuestro propio idioma. Entonces es natural que cuando se trate el tema de las lenguas, esta idea de confusión siempre se menciona. Cuando Pablo habla de las lenguas ahí en 1 Corintios 14, dice Pablo, Dios no es Dios de confusión. ¿Por qué? Porque estoy haciendo referencia a Babel. Entonces, Hechos 2 habla de la reversión de Babel. Largo a las naciones, confundo las lenguas y las divido. Y en el siguiente capítulo, en Génesis 12, mando llamar a Abraham. Entonces, mire, ya las naciones ya las mandé por un tubo, estoy harto. Y a través de ti las voy a bendecir a estas, Abraham. Y entonces abre un paréntesis, si así lo quieren ver en el plan de Dios, en donde llamo a esta familia y a través de esta familia voy a trabajar. Sí, pero pues sucede que también en esta familia truena como ejote, acaban exiliados y luego acaban matando a Cristo. Es lo que les va a echar en cara, ahorita lo vamos a ver Pedro. Entonces, muchachos, pues creo que también nosotros nos perdimos, por así decirlo, hasta cierto punto. Y luego se los explico esto con calma. El paréntesis Israel se cierra y ahora voy a trabajar con las naciones. Sean judíos, griegos, no me interesa. Para mí ya no hay judío ni griego. ¿Ok? Empiezo a recuperarlos. Y mi idioma, por así decirlo, diría Dios, ya no es solamente el hebreo, y le doy la capacidad a mis gentes de que hablen latín, alemán, los idiomas que sean necesarios para revertir Babel. Y entonces esta idea de que las naciones Uchila las recupero, ¿ok? Y de eso va a hablar Hechos 2 y luego lo vamos a ver Hechos 10, Hechos 15, va a continuar hablando el libro, ¿ok? Y desgraciadamente, miren, lo que les voy a decir es horrible, pero cuando ustedes vayan leyendo el libro de Hechos se van a dar cuenta que los grandes enemigos del cristianismo son los propios israelitas, ¿sí? Entonces Pablo, cada vez que llega a un sitio, busca en primer lugar la sinagoga y la cárcel, porque ya sabe que sus paisanos lo cabaretancan. ¿Ok? No son los gentiles básicamente los que van a tener un problema con él, y los que finalmente le van a acabar provocando la muerte van a ser sus propios paisanos. Esto es muy triste, que literalmente así vamos a hacer pacto de ayuno, huelga de hambre, hasta que este tipo lo borremos sobre la faz de la tierra. ¿Ok? Y cuando ya llegaremos. Había una pared en el templo que marcaba territorio a donde los gentiles ya no podían ingresar, no se pueden acercar demasiado, por así decirlo, a Dios. Y a Pablo le achacan que metió un gentil que traspasó esa pared. Y eso va a ser pretexto para que eventualmente pues, lo encarcelen y de ahí se vaya a Roma y allá lo maten. Bueno, ok. Entonces ya les hice como la recapitulación. ¿De qué habla Hechos 2? La reversión de Babel. ¿Ok? Ya, entonces tenemos esta facultad. Y entonces las gentes se acuerdan, dicen, no, estamos escuchando las maravillas de Dios en nuestro propio idioma. Y otros dicen, no, están borrachos. Y entonces Pedro toma la palabra y dice, no, no están borrachos. Lo que pasa es que se está cumpliendo una profecía de la Biblia. Ok, esto es muy importante. Nosotros somos, y esto se los va a repetir yo creo que todos los lunes, occidentales, educados, industrializados, republicanos. La era también está de ricos, ¿okay? Ya el siglo XXI le ha dado al ser humano un nivel de vida bastante elevado, y democráticos, ¿ok? Y el hecho de ser educados e industrializados nos hace ver el pasado como malo. No nos gusta, el pasado es chafa, ¿sí? O sea, piensen ahora cómo están de moda los roles femenino y masculino. Entonces las chavas, no, si tú me invitas, yo pago, ¿ok? Yo pago por lo menos la mitad.
No quiero que me invites y no quiero que me abras la puerta y no quiero y no quiero. Y les abro un paréntesis, esto va a tener un péndulo, ¿eh? Esto va a tener un péndulo y van a ver que va a haber un regreso a los roles tradicionales. Pero bueno, se cierra el paréntesis. Nosotros por sistema pensamos que lo antiguo es chafa. ¿Ok? Porque pues, el primer iPod, ¿se acuerdan? Era un bodoque, ahí era una chucha pues, que nomás tenía música. Pero ahora no, ahora ya hablamos y lo que hacemos todo. Para los antiguos, no. Para los antiguos, el pasado es digno de veneración. Los dioses a los que adoramos, piensen los romanos, son nuestros antepasados. Ellos nos dejaron todo este legado. ¿Ok? Lo mismo sucede con los hebreos, no que ellos adoren a sus antepasados, pero ellos construyen sobre lo que construyó la generación anterior. Para ellos es muy importante citar el pasado. ¿Ok? Entonces, de hecho, la siguiente vez que ustedes lean los evangelios, fíjense, Jesús prácticamente nunca dice nada nuevo. Todo lo está tomando de la Biblia o de alguien más, aunque ustedes no lo crean. Jesús se la vive citando a, ¿cómo les diré? A sabios. Había un sabio que se llamaba Gile que decía, no hagas a otros lo que no quieras que te hagan a ti. Y Jesús más o menos toma la idea, la pone en positivo, trata a otros como quieras que te traten a ti, pero le está dando su lugar a Gile, aunque ustedes no lo crean. ¿Ok? ¿Por qué? Porque para ellos el pasado está bien. Entonces Jesús, acuérdense, se la vive o implicando, citando la Biblia y a veces actuándola. Bueno, ok, entonces ya. Ahora sí va la pregunta de los 64,000. ¿Estamos en los últimos tiempos? ¿Sí? ¿Por qué dirían que sí? Es que el mundo está horrible ya. Ok. Por Israel. ¿Por qué, Claudia? ¿Por qué dirías Israel? Porque dice un versículo que no pasaría de esa generación en donde vendrían. Hasta que todo esto acontezca. Sí. ¿Sí o no? No sé. Ese sería el inciso A. Claudia le vamos a dar el inciso por Israel. Entonces Claudia dice, estamos viviendo los últimos tiempos por Israel. ¿Alguien tendría otra opinión? Suena interesante, Carlos, por favor continúa. Ese sería el inciso B. Bueno, Jesús, cuando le preguntan, ¿cuándo van a ser los últimos tiempos? Jesús contestó, yo no lo sé, solamente mi Padre es el que sabe. Ok, nadie sabe el día ni la hora. Ok, ese sería el inciso C, muy bien. ¿Alguien tendría otra idea? Ninguna de las anteriores, inciso B. Inciso E, todas las anteriores. Si ustedes le preguntaran a Pedro, oye Pedro, ya estamos en los últimos tiempos, ¿qué les hubiera dicho Pedro hace 2000 años? Ellos dirían que sí. Que sí, ¿por qué? Ya vino el Espíritu Santo. Porque vino el Espíritu Santo. Ajá. Exactamente. Miren, los últimos tiempos empiezan aquí, y ahorita vemos la cita de Pedro. Y llevamos 2000 años de últimos tiempos. O sea, Sí. ahora, acuérdense que como dice el Salmo, que es 90, para Dios un día son como 1000 años, ¿no? Entonces, en tiempos de Dios llevamos 2 días. Ok, entonces vamos a ver las citas. Pedro va a citar el Salmo 110, el Salmo 16, Joel 2. Ok, vamos a ver. Váyanse, ahí están en el libro de Hechos. Sí. Ok, se los voy a leer desde el 14. Ya estamos en el último tiempo, efectivamente. Ahorita repasamos Isaías 32:15. Los judíos asocian la venida del Espíritu Santo con los últimos tiempos. Cuando venga el Espíritu Santo, se arreglan todas las cosas. Y ahí es donde le diríamos a Pedro, hijo, pues ¿cómo te lo explico, mi Peter? Pues sí, no. Porque con la novedad de que van a pasar 2000 años y las cosas van a estar igual o peor. ¿Ok? ¿Qué es lo que yo espero como judío cuando se derrame el Espíritu Santo? Bueno, va a venir el Mesías, el que va a arreglar todas las cosas, ¿no? Y el león va a vivir con el cordero, y el niño se va a meter a la cueva de la cobra, y no le va a pasar nada, no va a haber nada que haga daño. El niño, si muere joven, muere de 100 años. Es una expresión de que no hay muerte infantil. O sea, piensen, no hay tragedia. Piensen las palabras de Apocalipsis, ya no habrá llanto, ni clamor, ni dolor. Es lo que nosotros... Ellos no tienen Apocalipsis, pero sí tienen todas estas profecías de Isaías capítulo 11 y otras que luego ya veremos. Lo que quiero que entiendan, y eso lo vimos en los primeros estudios, es
Cuando venga el Mesías, ya no hay romanos a quien pagar tributo, ya no hay muerte y hay una total paz. No hay armas de guerra, ya no se adiestrarán más para la guerra. ¿Ok? Hay total paz. ¿Cuál es el problema? Que va a pasar el tiempo y Pedro va a predicar sus mensajes estos y pues sí, pero yo sigo viendo la bota romana encima y si yo hago un mitote, yo no tengo la ciudadanía romana, me pueden crucificar. ¿Sí me explico? O sea, lo que quiero es que ustedes se metan en el cerebro de ellos, porque Pedro, ahorita que veamos la cita, Pedro va a hablar del fin del mundo y el fin del mundo lleva 2000 años, que Pedro, si tuviéramos máquina del tiempo, le diríamos, Pedro, esto es la expresión que haríamos. Time out. Sí, no, ya no cites. Mira, te da mucha chance que cites la primera parte de Joel, pero ya no me sigas. Sí. Estás equivocando. Miren, ¿qué es lo que piensa Pablo? ¿Se acuerdan cuando habla del fin de los tiempos? Dice, luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados, la palabra es arpazo, El arrebatamiento. seremos arrebatados y nos vamos a ir al cielo y así estaremos siempre con el Señor. Y entonces dices, Pablo, ¿seremos? Me suena a manada. O sea, tú no. Hoy en No, día- sí, usted va a ver que va a venir Dios. Hoy en día 8,000 millones. Sí. ¿Cómo? Va a venir Dios por nosotros. Y en Corintios dice, miren, no todos moriremos, pero sí todos seremos transformados. Y entonces Pablo, no, tú te vas a morir. Lo que pasa es que pues, no te ha tocado ver cómo acabas, pero vas a acabar poniendo la cabeza ahí en una almohada en Roma. En el cerebro de Pablo pues es que ya son los últimos tiempos. Miren, les concluyo la idea. El antiguo pues tiene el Atlántico ahí en España, ¿ok? Lo más que aspira hacia Occidente, pues es desde la costa portuguesa, pues ahí te sigues, ¿ok? Francia lo mismo, pues llego a la costa occidental y ahí termina el mundo. Y Pablo les dice, muchachos, yo tengo que ir a España porque todo lo demás ya lo he llenado con el Evangelio, ¿eh? Y pues cuando yo termine de predicar, pues allá es el fin del mundo, ¿no? Pues ya viene Dios. Lo que quiero que ustedes se metan es en el cráneo de estas personas. ¿Qué es lo que ellos están entendiendo? Ok, se los sigo leyendo. A ver, se los vuelvo a leer desde el 14. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo, varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio, y oíd mis palabras. Porque estos no están ebrios, como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día, pues son las 9 de la mañana. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel. En los postreros días, entonces Pedro ya se situó en los últimos tiempos, en los postreros días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda carne. Y luego entonces, si el Espíritu Santo acaba de caer sobre nosotros, y no distinguió si es profeta o rey, que era básicamente sobre los que caía, o el sumo sacerdote, o sea, si cayó sobre las 120 personas que éramos, pues entonces ya está pasando lo de Joel. ¿Están de acuerdo? Joel dijo que iba a venir el Espíritu Santo y se iba a derramar sobre toda carne sin distinguir si eres siervo, si eres rey, si eres Saúl, David, el que tú quieras. Pues entonces ya estamos en los últimos tiempos. Ok. Dice, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, que es lo que está sucediendo, y están hablando las maravillas de Dios ahí. Ok. Vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas, en aquellos días derramaré mi espíritu y profetizarán. Hasta ahí le pudimos haber dicho a Pedro, está bien, ya ahí quédate, cuate, pero ya no le sigas, porque lo que sigue, pues van a pasar 2000 años y lo vamos a seguir esperando. Ok, ¿qué es lo que sigue? Él va a hacer la cita completa del libro de Joel. Y daré prodigios arriba en el cielo, y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. Piensa, ahí está toda esta imagen apocalíptica, ¿ok? El sol se convertirá en tinieblas, esto lo dice Apocalipsis 6, ¿ok? Y la luna en sangre, antes que venga el día del Señor grande y manifiesto, y todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Lo único que quiero que vean es que toda esta idea apocalíptica la trae Pedro en el cerebro, y entonces Pedro dice, Señor, ya vino el Espíritu Santo, ya, estamos en los últimos tiempos, pues cualquier día de estos, la luna se pone
como sangre y el sol se pone negro. ¿Qué implicaría? ¿Por qué se repite y se repite esta idea en el libro de Joel, en Isaías, en Apocalipsis, de que la luna se vuelve sangre y el sol negro? Que tiene una reversión de Génesis 1. ¿Se acuerdan que Génesis 1 te habla de ordenar el caos? Y entonces regresamos al caos. Antes de que Dios regrese, acaba de romper todo y mejor lo volvemos a hacer desde cero, muchachos. ¿Sí se entiende eso? ¿Sí? Ok. Bueno, versículo 22, les sigo. Varones israelitas, oíd estas palabras. ¿Okay? Quiero que pongan atención. Aquí les dijo a los judíos, aquí utiliza la palabra israelitas y en la semana pasada vimos que les dice judíos y prosélitos. ¿Se acuerdan que el prosélito es una persona que lleva una conversión completa? Se circuncidó, ya lo bautizaron, lo bañaban, que se tenía que limpiar de sus ídolos, y le cambiaban el nombre o le daban un nombre judío. ¿Okay? Aquí a quién le habla, aquí le habla a los israelitas. Lo que quiero que vean es que esto es un mensaje exclusivo a los judíos. O sea, qué bueno que Jesús quiera ir por todas las naciones, pero no le entendemos por completo. ¿Y por qué me dices esto, Charlie? ¿Qué mala onda? O sea, nada más le está hablando a los judíos, sí. Y Pedro nada más le quiere hablar a los judíos, sí. ¿Y los gentiles no cuentan? No, los gentiles no cuentan. Esta es su mentalidad, así piensan ellos. Oye, Charlie, ¿cuentan? ¿No acabas de mencionar los prosélitos? Eso es otra cosa. Si quieren venir, que vengan, los circuncidamos, les damos un nombre hebreo y los bañamos. En Hechos 10, Pedro va a tener la delicadeza de irse a meter a la casa de un gentil y le ven como en feria a sus paisanos, le van a decir, ¿qué estás haciendo? Y lo van a regañar por hacer eso. Y Pedro va a arrancar su mensaje ahí en casa del romano de Cornelio diciendo, ustedes saben que es abominable para mí entrar en su casa. Si algún día nos invitan a predicar, no arranquen con esas palabras. Bien, a mí me da asco estar entre ustedes, pero bueno, ya que me invitó Claudia, me arranco con mi mensaje. Gracias, Charlie, qué padre, qué sencillo, qué humilde, qué modesto, ¿no? Bueno, así arranca Pedro su mensaje. ¿Ok? Ahí también le diríamos, no lo hagas, pero Cornelio y los asistentes le aguantan el cañonazo. ¿Por qué? Porque para ellos es normal. Tú eres de allá y nosotros somos de acá. Y estamos traspasando unas barreras que no deberíamos estar traspasando a Pedro. Y Pedro va a decir, sí, casualmente tuve una visión, etcétera, que es donde Dios me preparó para este evento. Ya lo veremos. Les quiero hacer énfasis en esto. Para los muchachos va a ser muy difícil este hecho de, pues vámonos a las naciones a buscar a los gentiles. No lo hacemos, no nos queremos, nos tiramos mala onda. ¿Sí se entiende? Les pongo este ejemplo. Un día está hablando un romano con un sabio judío. Entonces piensen que, a ver, vamos a ponerles Ticio y Abraham. Entonces Ticio, el romano, le dice a Abraham, oye Abraham, si viniera un caso de emergencia y hubiera un romano despojado de su hogar, ¿le daría su casa? Le dice Abraham, sí, claro que se la daría. Sin estar a 1000 denarios para salvar su vida, para pagar su rescate, ¿se los darías? Y le dice, sí se los daría. Si tuviera mucho frío del gentil y te pidiera tu manto, ¿se lo darías? No. Dice, ¿por qué el manto no? Dice, porque el manto sí tengo. ¿Ok? O sea, lo que quiero que vean es que antes nada más estaba adornando y a la hora de que, oye, como que ya le está... Oye, pues me regalas tu manto porque ya vi que eres muy... No, man, sí tengo y entonces te lo doy. Ajá. Entonces, lo único que quiero que vean es que, o sea, nos llevamos de Cuaisto, pero a la hora de ayudarte y eso, por ejemplo, dentro de las sentencias rabínicas, no es la palabra rabínica la que se hubiera usado, pero bueno, en sus costumbres, y esto quedó luego en sus escritos, estaba prohibido ayudar a una gentil que estaba pariendo. Entonces tú podías tener a tu amiga, tú eres judía, y tu vecina es una romana, una griega, y ella está muriendo medio parto, no la puedes ayudar. ¿Ok? ¿Por qué? Porque tú no eres yo, nosotros somos y ustedes allá. Entonces, quiero que vean que Pedro, ok, están hablando diversos idiomas, sí, pero todos somos paisanos, ¿ok? Nos venimos de la diáspora de donde ustedes quieran, del norte de África y de Sirene, y de donde ustedes quieran, otros de Roma, pero aquí somos paisanos. Ok, entonces se los vuelvo a leer, versículo 22. Varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno,
varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros, por medio de él, como vosotros mismos sabéis. A este entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole. Ok, Pedro les está cargando el muerto, tal cual. Y les está diciendo, si bien lo crucificaron, pero los que provocaron la crucifixión fueron ustedes. Ahora, a ver, yo les pregunto, a ver, Pedro, la idea es que tu discurso lleve una secuencia lógica. ¿Qué tiene que ver Joel 2 y el derramamiento del Espíritu con que ahora les cargues que ellos mataron a Jesús? ¿Qué tiene que ver una cosa con la otra? Ok. Y Pedro diría, a ver, pues, se las barajeo más despacio. Pedro no lo va a explicar acá, pero se lo van a entender. Eso lo va a explicar más tarde el autor de la carta a los Hebreos. Y con esta pregunta que les voy a hacer no se les va a olvidar. ¿Alguien sabría por qué Jesús no deja que María Magdalena lo abrace? No había llegado a su padre. Efectivamente. Ok, ¿se acuerdan? Y esto volvemos al tema de las fiestas. Esta historia que estamos leyendo en Hechos 2 está teniendo lugar durante una fiesta que se llama Pentecostés. ¿Se acuerdan? Por Penta, 50, ¿ok? Los judíos le llaman la fiesta de qué? Les voy a traer narcóticos, eso lo vimos, ¿mande? ¿No es del Espíritu Santo? ¿Pentecostés? Bueno, sí, ahí se derrama el Espíritu Santo, pero ¿cómo se llama la fiesta? ¿Cómo le llaman los judíos hasta la fecha esta fiesta? La fiesta de las ¿qué? De las semanas. Ok, Shavuot. Bueno, sucede que después de la Pascua, el siguiente domingo, ¿ok? No importa si la Pascua cayó en martes, el siguiente domingo, o en jueves o en viernes, el siguiente domingo le hace el primer día de la semana. ¿Ok? Los judíos le hacían una fiesta de Dios que se llamaba la fiesta de las primicias. ¿Ok? ¿Por qué? Porque acuérdense que las fiestas están sujetas a los ciclos ¿qué? Lunares. No lunares, hidrológicos de la lluvia. De la cosecha, ¿no? Exacto. Entonces ustedes tienen fiestas de primavera, que aquí tenemos lluvias, y fiestas de otoño. Entonces, exacto, tiene que ver con el ciclo del campo. Y entonces la idea es que, como tú eras siervo en Egipto, pero yo te llevé a tu tierra, cuando tú celebras la Pascua en donde recuerdas la salida de Egipto, quiero que el primer día de la semana, ¿por qué? Porque te doy chance que el sábado descanses, que festejes la salida de Egipto, etc. Pero el primer día de la semana te quiero pedir un favor. Como te vas a poner a chambear, porque ya empieza la cosecha, quiero que me traigan los primeros frutos. ¿Por qué? ¿Por qué, Dios? ¿Por qué quieres que te lleven los primeros frutos? Porque quiero que confíes en mí. Entonces, lo primero que cortaste, las primeras tunas, creo que no tienen tunas, o nopales, o lo que ustedes quieran, o tu primera cebada, pues quiero que me lo traigas en un acto de confianza. Entonces lo metes en una canasta y no quiero que te tardes. Jesús resucita de los muertos, ¿qué día? El primer día de la semana. Nuestro calendario sería domingo, para ellos sería su lunes. Hasta la fecha se llama Yom, quiere decir día. Rishon quiere decir primero. ¿Se acuerdan de Rosh Hashanah? Cabeza. Rosh es cabeza, Rishon es primero. O sea, te da la idea de la cabeza es lo primero. ¿Sí se entiende? La cabeza de la semana. Bueno. Y entonces no te puedes tardar. Sucede que Jesús resucita ese día. ¿A dónde va? Bueno, va camino al cielo a presentarse al Padre y decirle, aquí están las heredas, yo pagué por la humanidad. Y entonces literalmente se abren las puertas del cielo. ¿Sí se entiende? Ok, entonces llega María Magdalena y entonces le dice Jesús, no me cuenta, mira, no puedes detener la presentación de los primeros frutos. Entonces no me estés deteniendo porque yo soy el primogénito de la resurrección. Y entonces, ok, ya me cuenta que ella dice esto, órale. ¿Sí me explico? Sí. Esto implica que literalmente las puertas del cielo se abren. Y entonces, muchachos, ya los puedo recibir.
¿Por qué? Porque la justicia está satisfecha. Todos los pecados que fueron previos a la cruz ya quedaron pagados, más los que sigan. La cruz, hagan de cuenta que es así el intermedio en la historia de la humanidad. Piensen que te vas a estrellar y Jesús lo amarraron a la defensa del carro, te estrellaste con todo contra el muro, te bajas vivo, pero Jesús quedó muerto, quedó aplastado. ¿Ok? Entonces te bajas vivo y Dios Padre te dice, mira, alguien murió por ti, tu vida continúa y la nueva vida esta que yo te estoy regalando a través de la salvación, a través de esta persona, incluye dones, porque los vas a necesitar para ir por las naciones. Entonces Pedro asocia la venida del Espíritu Santo con la muerte de Cristo. ¿Por qué? Porque la muerte de Cristo habilita al ser humano para recibir el don, el regalo del Espíritu de Dios. ¿Sí se entiende? Literalmente se abre la ventana del cielo y Dios dice, mira, te doy mi Espíritu. Entonces te soplo y el Espíritu va a transformar tu vida. Por eso es que cuando una persona se arrepiente y le pide perdón a Dios y entra a Dios en su vida, la persona empieza a cambiar. Criatura nueva. Exactamente. Se vuelve una nueva criatura, es lo que diría Pablo. Por eso es que Pedro casa esta idea de la llegada del Espíritu con la crucifixión. ¿Sí se entiende? Entonces esta idea de que Dios murió por todos capacita de alguna forma a Dios. ¿Para qué? Para restaurar todas las cosas. Porque ya quedó. La palabra que utilizarían los hebreos es expiar. Se tapó. Se cubrió. ¿Sí se entiende? Ok, les sigo leyendo. Punto ahí. Ok. En el 24. Ok, efectivamente. Les sigo en el ¿qué es? En el 24. Ok, dice, al cual Dios levantó sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Porque David dice de él, ok, traigo este contacto porque parece vidrio empañado. Ok, va a venir una cita del Salmo 16. Ok, ahí les va. Dice el Salmo 16, veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Ok, lo que pasa es que Pedro está citando el Salmo 16 del versículo 8 en adelante. Les voy a leer el título nada más del Salmo 16 para que vean la historia que está construyendo Pedro, bueno, el argumento que va a construir Pedro. Pedro va a emplear la lógica para justificar la resurrección. Ok, para decir que la resurrección no es algo que él se está sacando de la manga, sino que Mictán de David. Así arranca el Salmo 16, enseñanza de David, si lo quieren. Lo que quiero que sepan es que el autor del Salmo es David. Pero David va a escribir cosas en primera persona como si le fueran a pasar a él, y Pedro va a decir, David no está hablando de sí mismo, David está hablando de alguien más. Ahora sí, se los leo. Ahí está, Hechos 2, dice, veía al Señor siempre delante de mí, porque está en mi diestra, no seré conmovido. Está bien, serían palabras lógicas de un rey, ¿ok? Por lo cual mi corazón se alegró, y se gozó mi lengua, y aún mi carne descansará en esperanza, porque no dejarás mi alma en el Hades. Ok, la palabra que va a emplear David en el hebreo no es Hades, es sepulcro. Ahora les digo de qué trata esto. Ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me hiciste conocer los caminos de la vida, me llenarás de gozo con tu presencia. Ok, les voy a volver a leer el 27. Porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Ok, el Hades es la traducción griega de una palabra hebrea que es Seol, es lo mismo. El Hades es a donde se van los muertos. Seol es a donde se van los muertos, buenos y malos. ¿Sí se entiende? Ok, le llaman la región de los muertos. Y ustedes van a ver gentes malas que descendieron al Seol y van a ver gentes buenas que descendieron al Seol. Nada más que los judíos luego pensaban, oye, pero estarán en el mismo lugar. Y entonces desarrollaron la idea de que estaba dividido. Había parte buena y había parte fea. ¿Ok? Eso se les ocurrió. Interpretando el libro de los Proverbios, lo que quiero que
y aquí no quiero que se me confundan, lo único que quiero que vean es que los judíos como que se les hacía tan raro que, pues ni modo que mandes al justo con el injusto, va a seguir habiendo daño allá abajo. Y la Biblia habla de así de un lugar que tiene que ver con destrucción, que es el Abadón. Y entonces llegaron a la conclusión, mira, pues hay un lugar de destrucción y hay un lugar bonito. Y Jesús luego habla de una división en el Seol. ¿Ok? Utiliza la palabra cima con S, que te implica un acantilado. ¿Ok? Lo que, para efectos prácticos, lo único que quiero que vean es que el que está escribiendo el Salmo, le hace David, dice que no vas a dejar mi alma ahí abajo. Pero, y luego añade, que hasta ahí diríamos, bueno, David, está bien. O sea, tú tienes la confianza de que algún día Dios va a vaciar este lugar y te va a llevar con él. Era su esperanza. O sea, el judío muere con la esperanza de la resurrección. O sea, dice, no me voy a quedar en el Seol. Pero luego agrega algo, no permitirás que tu santo vea corrupción. Y ahí ya no es que esté hablando del alma, ahí está hablando de su cuerpo. ¿Sí se entiende? No vas a permitir que me pudra. ¿Hasta aquí todos vamos bien? Ok. El Hades también puede ser el infierno, ¿no? Lo que pasa es que el Nuevo Testamento lleva a designar el Hades como el infierno. ¿Quién preguntó? Judith. Ajá. Es una interpretación posterior, ¿no? Es posterior, exactamente. Y ahorita si quieren les explico por qué. ¿Por qué Hades ya se quedó como infierno? Aquí Pedro no estaría refiriéndose a Hades como infierno, simplemente División nada más. está utilizando una palabra griega porque no Lucas está escribiendo en griego. Ok. A ver, les voy a hacer esta pregunta. Miren, uno no necesita saber todas las costumbres de aquella época, pero son muy útiles para saber qué están pensando. ¿Cuándo se empieza a pudrir un cuerpo para ellos? Al tercer día. Exactamente, a partir del cuarto día. Y aquí es donde las costumbres se importan mucho. Los judíos en sus sepelios iban al tercer día y le hablaban al muerto, porque igual como Joaquín Parada, igual metimos un cuate que no estaba muerto. Y entonces llegaban y le hablaban a Isaac, y en una de esas Isaac empezaba a echarle gritos, saquen a Isaac, que no estaba muerto. Sí, traía una cruda de aquella, nada más, pero no estaba muerto. Ok, se abría el sepulcro el tercer día, lo cerraban, y al año exactamente sacaban los huesos. ¿Ok? Las tumbas eran familiares, no podías meter de diversas familias. Metías nada más de la misma familia. ¿Por qué viene esto al caso? Porque a Jesús le dona su tumba a un hombre rico, pero el hombre rico está donando una tumba para siempre, porque él ya no va a poder meter los huesos de su familia, porque ya metió los huesos de alguien más. Y piensa cuánto te cuesta un mausoleo en el panteón israelita, ¿eh? O sea, el cuate le está dando lo que ustedes quieran. Se cierra el paréntesis. Ok, entonces muere Lázaro y Jesús les dice a los discípulos, miren, quiero decirles que Lázaro murió, pero me estoy esperando a propósito. Y entonces cuando llega al sepulcro le dice a las hijas, abran la tumba, y le dicen no. Y la expresión en el Evangelio de Juan es hiede, ya se está pudriendo. Pues ya no la podemos abrir. No te he dicho que si quieres ver la gloria de Dios, que la abran. Y está tumbando todos los convencionalismos de la época. Está haciendo algo malo, entre comillas. Pero estas tienen tal confianza que se ahorran la pena, abren la tumba y sale aquel que ya estaba podrido, por así decirlo. Ok, David dice, ok, que no vas a dejar mi alma en el Hades, está bien, eventualmente pienso, pero luego añade, no permitirás que tu santo vea corrupción. Luego entonces, el Mesías tiene que resucitar dentro de los 3 días, porque el cuarto día ya vio corrupción. Y entonces Pedro, este es su argumento. A ver, señores, David, nos queda claro que sí, se pudrió porque no se abrió el sepulcro el tercer día para sacarlo. Entonces el Salmo no está hablando de él, el Salmo está hablando de otro personaje que iba a resucitar el tercer día, le hace, no iba a haber corrupción. ¿Sí se entiende? Ok, entonces le sigo leyendo. Versículo 29. Varones hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David, que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Pues por ahí cerca del templo está, y seguramente Pedro está
señalando para dónde está el sepulcro de David. Dice, pero siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia, en cuanto a la carne, levantaría al Cristo para que se sentase en su trono, viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. Ya se resucitó el tercer día. Ok, eso es muy importante. ¿Qué pasaje acaba de citar Pedro? Obviamente el Salmo 17 es todo textual, pero implicó otro. Dice, a él le prometieron que de su descendencia iba a venir alguien. ¿Quién es? Digo, ¿qué pasaje está citando Pedro? Eso es muy importante y por así decirlo, sí viene en el examen. No. A ver, váyanse a 2 de Samuel 7. Este es un pasaje mesiánico muy, muy importante. Y es el que también está citando Pedro. Lo que quiero que vean es cómo Pedro va a construir todo su argumento alrededor de la Biblia. ¿Ok? ¿Ya están ahí 2 Samuel 7? Sí. Ok, dice, les doy el 12, y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas, y afirmaré su reino. Ok, está bien, está hablando de Salomón, pero luego, hagan de cuenta que Dios da una curva y añade una característica que ya rebasa a cualquier mortal, versículo 16. Y será firmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro, y tu trono será estable eternamente. Le está prometiendo un reino eterno. ¿La casa de David tuvo un reino eterno? No, me los exiliaron, y adiós. El último rey se llamaba Sedequías. Antán, se acabó. Y viene una sentencia durísima ahí en Jeremías, luego les digo el capítulo 22, si mal no recuerdo, en donde Dios dice que si uno de los descendientes de David fuera como anillo, se lo arrancaría y lo aventaría. Se acabó la monarquía de la descendencia de David, entre paréntesis, hasta que llega un descendiente de David y establece una monarquía eterna. ¿Sí se entiende? Entonces Pedro construye todo su argumento y dice, miren, David finalmente se murió y se pudrió. O sea, ese sí vio corrupción. Entonces obviamente, pues David siendo profeta no está hablando de sí, está hablando de un tercero. Por cierto, a David le prometieron que alguien de sus entrañas iba a tener un reino para siempre. ¿Qué creen? Cristo murió y resucitó el tercer día y ahora está sentado a la diestra del Padre. ¿Ok? Y como tal ha iniciado su reino. ¿Sí se entiende? Claro. Está sentado junto al monarca. Y es lo que va, así continúa su argumento, y va a citar el Salmo 110, que habla precisamente de la monarquía eterna. Ok, regresense a... Claro, por supuesto. A Hechos, Y Jesús es descendiente de David. Claro. Y era Jesús el que hablaba de él, que hablaba. Claro, el Salmo 16 no está hablando del propio David, y es lo que está diciendo Pedro. A ver, David se murió y se pudrió, muchachos, ahí sigue su tumba. Para efectos de que se considere que no te pudriste, es que te saliste de la tumba el tercer día. El cuarto día ya no vale. Ok. No estoy. ¿En qué nos quedamos? 32. Ok, 32. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que, exaltado por la diestra de Dios, y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís, porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice, y ahora cita otro salmo de David, que es el Salmo 110, dijo el Señor a mi Señor,
siéntate a mi diestra, que tiene el reino eterno, el rey le dice al rey, siéntate junto a mí, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Sepa pues ciertísima toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Mesías. ¿Por qué? Porque te senté a mi diestra. Los judíos siempre entendieron que había dos. ¿Ok? Y entonces decían bien, hay uno invisible y hay otro que se ve. Entonces, todas estas apariciones de Dios en el Antiguo Testamento te está hablando de este personaje, del que David ve y dice, mira, el Señor dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra. Entonces los dos son señores, David. Sí, los dos son señores y están al mismo nivel. ¿Sí se entiende? Ok. Dios y Jesús. Una sola persona. Por así decirlo, la humanidad considera a Cristo un rey chafa y entonces te pongo una corona de espinas. Y Dios diría, a ver, mis suertes, ustedes le pusieron espinas, pero yo le voy a poner la regia, la real. Y entonces resucita entre los muertos. Considero que su pago es suficiente para que el ser humano pueda ser justificado y pasar la eternidad conmigo, y siéntate a mi diestra. Y entonces tú eres un rey. Entonces, ¿el reino de Dios ya inició? Sí. Sí, pero todavía no. ¿Ok? Entonces, sí, pero todavía no. ¿Ya empezaron los últimos tiempos? Sí, pero todavía no. Todavía no está el humo y la sangre y toda esta imagen apocalíptica. ¿Ok? El reino de Dios ya empezó, Charles. Sí, ya empezó, pero todavía no se consuma. ¿Sí se entiende? ¿Por qué? Por esta expresión, hasta que pongan tus enemigos por estrado de tus pies. ¿Cuándo los ponen por estrado de sus pies? Ya en el Apocalipsis. De eso trata. El fin del mundo. Exactamente. Ya aplasto a los adversarios y entonces ya me siento, y como dice Apocalipsis 19, Él regirá las naciones con vara de hierro. ¿Ok? Entonces se siente el rey ahora sí en el mundo. Hoy, ¿qué es lo que sucede? Esto no es la primera vez que pasa. Miren, me quedan 5 minutos. Sucede, y aquí me regreso tantito en la historia para que vean de qué la rifamos, si así lo quieren ver. Sucede que Israel, lo que platicábamos, quiere rey. Queremos ser como las otras naciones. Está bien, te doy al rey Saúl. Si quieren ver por qué se puso al rey Saúl, vean la prédica de ayer en satélite. El caso es que está el rey Saúl haciendo puros osos. Y entonces manda a Dios al último juez, que se llama Samuel, a que busque otro rey, ya lo voy a sustituir. Y entonces dice, vete a la ciudad de Belén y ahí vas a ver a un cuate que tiene varios hijos, que se llama Isaí, y al que yo te diga, ese me lo unges por rey. Entonces te trae su cuerno con aceite. La idea del aceite es que el Espíritu de Dios va a reposar sobre ti. ¿Ok? Y entonces se acuerdan, no, pues está el mayor y dice, este seguro es. Entonces le dice, no mires a su parecer ni a su estatura, ¿se acuerdan? Porque Dios no mira lo que está delante de sus ojos, Dios mira el corazón. Hasta que llega el imberbe ¿sí? Hasta la fecha en el Medio Oriente, los que pastorean son o las mujeres o los jóvenes, 12, 13 años. Papá no suele ser el pastor, ¿ok? O por lo menos el cuidado, a ver, tú sácalas a pasear y yo soy el mayoral, pero... Entonces llega el imberbe y entonces le dice ok, Saúl sigue haciendo sus desastres, pero sé que este imberbe se la cree. Él está convencido que él va a ser el nuevo rey de Israel. ¿Ok? A diferencia del otro rey que no se la cree. Por eso, miren, es muy importante que ustedes se la crean. Que ustedes crean que Dios los rescató con un propósito. Que ustedes están para cosas grandes. ¿Ok? ¿Se fijaron mi lenguaje corporal? Como orangután. Sí. Ok, entonces repítanlo en las mañanas. ¿Ok? Golpense el pecho, pónganlo. ¿Ok? Bueno, porque Saúl, ¿se acuerdan? Tiene este lenguaje corporal, cuando lo designa el rey, no quiere y se esconde. Sí. El otro, que me venden a quien sea, ¿no? Nada más no me pongan faldas, muchachos, porque ahí sí empiezan los problemas esos. Pero de ahí en fuera después se rifa con quien sea. En su idea, pues como yo voy a ser el rey, pues yo soy el ungido. Y yo voy a ordenar el caos en esta nación. Y David en el Salmo 86 hace referencia a su mamá como una sierva de Dios. Y se acuerdan que había una antigua profecía desde el Génesis, que del vientre de la mujer, de la simiente de la mujer, iba a venir alguien que pisara
a la serpiente. Sucede, ustedes no están para saberlo, ni yo para contárselos, que el Génesis 6 y luego esta historia sigue permeando toda la escritura. Los ángeles se meten con las mujeres y entonces nacen estos adefesios, estos gigantes. David se dedica al exterminio de estos gigantes, porque estos no deben de existir, se trascendieron los límites. Y de repente se para un gigante que reta a Israel, y el autor es tan cuidadoso de decir que tiene grebas, ¿se acuerdan? Entonces piensa en su armadura, parece escamas. Entonces este es hijo de la serpiente. ¿Yo soy quién? Yo soy el ungido de Jehová. ¿Y dónde va a herir el ungido a la serpiente? ¿Dónde dice Génesis 3:15? En la cabeza. ¿Dónde hiere David a Goliat? En la cabeza. No, y luego se la corta, ¿ok? Entonces no es casual que lo hiere en la cabeza, porque el ungido, acuérdense, el descendiente de la mujer hiere en la cabeza. David se la gira por completo. Y entonces, como salva el pellejo, Saúl era el más alto del pueblo, y cuando se presenta el gigante dice, mándenme al más fuerte de ustedes, y el que gane será, si yo gano, ustedes son nuestros siervos, si ustedes me ganan, pues los filisteos seremos sus siervos. ¿En quién piensa el pueblo cuando el gigante reta? En Saúl, porque Saúl es el más alto. Y Saúl, pues a todo el mundo lo ve para abajo, pero yo no me aviento, muchachos. Y entonces él hace su oferta de que vas a ser yerno del rey y te voy a eximir de impuestos y todo esto. Y el que gana ese torneo es David. Y entonces las mujeres empiezan a cantar, Saúl mató a sus miles, David a sus 10,000, ¿se acuerdan? Y esto genera todo este celo. Ok, y entonces genera una persecución a David. Y David se tiene que estar escondiendo de cueva en cueva y de cueva en cueva. Un día que David está escondido en una de las cuevas, entra Saúl al baño, ¿se acuerdan? La expresión en la Biblia está llena de eufemismos. Eufemismo es el intercambio de un término por otro más suave. La Biblia dice que cubrió sus pies. Pero fue a hacer popis, ¿ok? Fue lo que fue a hacer, ¿ok? Bueno, cubrir los pies es una expresión muy elegante, ¿están de acuerdo? Bueno, lo que quiero que vean es que el Señor está yendo al baño. Y entonces le dicen a David, este es el día que Dios entregó a tu enemigo en tus manos. ¡Mátalo! Y entonces David va y corta parte de su manto. El manto representa alas. ¿Ok? El manto tenía toda una razón de ser. Ahorita no me detengo. Pero el hecho de que te cortaron una parte del manto es que te cortaron las alas. Eso implica. Y cuando Saúl sale de la cueva, David sale detrás de él y le dice, Saúl. Y entonces háganme cuenta que este hace así. Y le dice, Dios te entregó en mi mano, yo te pude haber matado, aquí está la parte de tus alas. De tus alas. Entonces tú ya no cobijas en ese sentido de Israel. ¿Se acuerdan del que vive al abrigo del Altísimo? Mora bajo su sombra y él te cubre con qué? Sus plumas, dice el Salmo 91. Exactamente. Ok. Entonces, es un reto muy feo, pero te salvé la vida. Y ya no me estés persiguiendo. Esta expresión, ya no me estés persiguiendo, luego nos la encontramos en Hechos 9. Pero ya llegaremos. Ok, otro día está durmiendo Saúl. Y entonces le quitan la cantimplora y la lanza. Y entonces David le grita a Saúl, Saúl, y luego se despierta y le dice, ven con tu cantimplora y tu lanza. David es un gran hombre y él dice, yo no lo voy a matar. Es el ungido de Jehová y yo no voy a... Lo que quiero que vean es que lo que está garantizando David es el día de mañana poder ir al baño y dormir en paz. Porque él está enseñando a sus gentes a ser fieles. Entonces David el día de mañana puede ir al baño sabiendo que nadie lo va a matar porque él puso el ejemplo y puede dormir. Las cosas más cotidianas, más comunes las puede hacer sin huir. Pero bueno, David va a pasar muchos años huyendo hasta que el día que llega al trono, o sea, ¿a quién ponen de funcionarios? O sea, todos estos que estuvieron huyendo con él. Ok, ya era rey. Sí, ya era, Dios ya lo había designado, ya lo había nombrado, ya lo había ungido, la ceremonia, lo que ustedes quieran, pero todavía no ejercía. Tuvieron que pasar muchos años de persecución. Claro, David aprendió muchas cosas en ese ínter, lo que ustedes quieran, pero fueron años horribles, por así decirlo, para David y para su gente. ¿Dónde estamos hoy parados? ¿Ya se dieron cuenta cómo es la misma historia? Pedro diría, miren, Jesús ya reina, ya es el ungido de Dios, murió y resucitó. Pero sus enemigos no han sido puestos por estrado de sus pies. Por eso a ustedes cristianos les va como les va en muchas partes del mundo todavía.
Porque tienen a un rey Saúl frustrado que se dedica a perseguir a estos que eventualmente heredarán el reino. Tú llegas a Apocalipsis 1 y ¿cómo nos llama Apocalipsis? Reyes. En ese sentido seríamos reyesitos. Claro, no se los sé para que ustedes mañana... No, o sea, pero sí tenemos esta promesa de parte de Cristo de que tú sufres conmigo, también conmigo vas a reinar. Y aunque yo ya soy rey, yo todavía no ejerzo mi dominio al 100%. Lo estás viendo, hay una maldad brutal en el mundo. Y es natural que tú todos los días te estés preguntando, oye, ¿por qué? A ver, rey, ustedes allá dos, ¿por qué permiten el tráfico de personas? ¿Por qué permiten el tráfico de niños? Bueno, siempre dice, sí, tienes razón. Yo estoy estirando la liga, dándole la oportunidad al ser humano cada día de arrepentirse, hasta que llegue el día en donde se hace el corte de caja. Y ahí ya no hay oportunidad para dar arrepentimiento. Mientras ustedes, mi pueblo, se dedica a llamar a las personas que quieran al arrepentimiento y a llenar el cielo, 1, 5, 10, los que ustedes quieran, con esta promesa, el día que yo venga y ejerza el poder como lo hizo David eventualmente, ese día yo me siento en el trono, el hijo de David se sienta en el trono y mis súbditos gobiernan. Así que no hay quien los espante. Es natural que el rey con el que tú estuviste rifándote todos esos años de cueva en cueva te tiene una estima natural, porque sabe que sufriste con él. Por eso, cuando Cristo detiene a Pablo, le dice, ¿por qué me persigues? Y Pablo le pudo haber dicho, no te persigo a ti, estoy persiguiendo a tus seguidores. Pues sí, porque yo estoy allá, pero en realidad, indirectamente el que estás persiguiendo es a mí, estás persiguiendo a la gente. Sí, pero en realidad también estaban protegiéndolo, ¿no? A la vez de que eran fieles a él. Claro, O sea, los protegen. tenía sí. las dos excepciones. Así es. Bueno, entonces miren, aquí terminamos el discurso de Pedro, como ven, pues hace una gran construcción con todas sus citas de los Salmos y de Segunda de Samuel, de Joel, de cómo construye la idea de que la resurrección de Cristo le habilita al Padre para decir, el ser humano está perdonado y el que quiera, le entrego mi espíritu, comparte en eso, parte de mi naturaleza. ¿Ok? Como siempre termino, hoy estamos, si así lo quieren ver, gracias a Dios en México no, en algunos países del planeta sí. Hay gentes que hoy están de cueva en cueva, nosotros no. Tampoco es que somos los más, no te vuelves más popular cuando llegas a decir al alto que ya eres cristiano. Pero tenemos este privilegio de que hoy servimos al Rey y cada persona que rescatamos es una persona que se va a ir al cielo, que Dios nos da el privilegio también de ser usados, de decir, ven, súmate a nuestra banda, si así lo quieres ver, de fugitivos. No tenemos algo definitivo hoy que ofrecerte, pero sí la promesa de que cuando venga el Rey vas a gobernar con él. Bueno, pues vamos a orar y nos vamos. Dios, te damos gracias por la nueva vida que tú nos diste ahí en la cruz, Señor. Por el hecho de que tú hayas puesto tu espíritu en nosotros y pues Dios ahora podamos ver nuestra vida transformada y la vida de las personas que tú vas acercando a nosotros, Dios. Te pedimos por este lugar, Dios, por esta iglesia, que tú la hagas crecer, que muchas personas te puedan conocer, que sea un verdadero refugio, Dios, para todos aquellos que te están buscando. Te lo pedimos por Jesús. Amén. Bueno, listo.